colegas, les doy nuevamente la bienvenida a todos. Tenemos ahora en el chat algunos colegas que ya han dado la señal, nos han saludado. Tengo aquí algunos colegas que no había visto en otras oportunidades. Sé que todos los jueves nos acompañan nuevos colegas. Por ejemplo, tengo a Ana Cristina Areque, que me dice que está recibiendo una buena señal desde Venezuela. Un saludo para ti, Ana Cristina. Para todos vosotros en diferentes latitudes, desde aquí, desde Madrid, y a través de la plataforma de Canal Digital, este canal que nos permite reunirnos todos los jueves para hablar del tema que nos apasiona, la ortodoncia. Este canal donde se difunde la implantología, y ahora el espacio para la ortodoncia todos los jueves. El jueves pasado tuvimos como invitado estelar a Patricio Sotopaiva. Para el próximo semestre les prometo visitas de otros colegas con los que ya he hablado y he comprometido para que nos vengan a visitar, a compartir sus experiencias y podamos enriquecer esta tarde de jueves, hoy tarde de jueves en Europa, porque tenemos una temporada de verano fantástica, y podamos enriquecer la calidad de nuestras charlas, nuestras reuniones, para que todos podamos aprender todos los días un poco más para poder enseñar a nuestros pacientes nuevas opciones terapéuticas y poder solucionar nuestros conflictos con mejor calidad, con mejor efectividad y también con una producción mejor. Estimados colegas, hoy les voy a hablar de los problemas de la clase 2 dental, ¿vale? Evidentemente, dependiendo de cuál sea la situación de la alteración sagital de la que estemos hablando, las soluciones terapéuticas son obviamente diferentes, ¿vale? Por ejemplo, si pensásemos en una alteración sagital de clase 2, donde tengo el maxilar muy adelantado en relación a la mandíbula, ¿vale? La mandíbula normalmente posicionada y el maxilar adelantado, tengo una opción terapéutica. Ahora, si el maxilar está bien posicionado y la mandíbula está retruida, pues puedo tener otra opción terapéutica distinta, ¿vale? Estoy hablando ahora sí la presentación, luego les voy a hacer la presentación del caso simplemente a modo de introducción. Y muy distinto es si yo tengo una solución, un problema sagital todavía más retruido, donde la mandíbula está retruida y la mandíbula peor, pues la solución terapéutica será obviamente distinta a las otras dos opciones que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, en relación a dónde está instalada la clase 2, tendremos que abordar el problema terapéutico de una forma diferente, ¿vale? Si el maxilar está adelantado, lo abordaremos de una manera. Si el maxilar está normal, lo abordaremos de otra manera. Y si el maxilar está retruido, lo abordaremos de otra manera completamente distinta, ¿vale? Porque esto también tiene una repercusión cosmética, estética, y que no limita a las soluciones terapéuticas del caso. En algunos casos, la más común de las soluciones ortodónticas es la extracción de los premolares superiores, ¿vale? En una relación de clase 2, normalmente se propone la extracción del 14 del 24, hacer una reducción de caninos e incisivos para recuperar la relación de Berger y hacer una pérdida de anclaje, si fuese posible, para asentar en clase 2 los molares y hacer pues una relación de clase 2 molar, clase 1 canina con una buena relación de Berger. Eliminamos un premolar superior y de esa manera compensamos el problema sagital de los maxilares. Esta es una opción común, ¿vale? Frecuente. Esta opción puede ser válida en aquellos casos donde el maxilar está adelantado, de modo que cuando nosotros hacemos la retrucción, el movimiento de los incisivos y los caninos es acompañado por el labio superior y de alguna manera normaliza, mejora o mantiene la estética del paciente. Pero si ese paciente de clase 2 tuviese el maxilar retruido y la mandíbula aún más, hacerle extracciones de premolares superiores a ese paciente es directamente un crimen, ¿vale? Porque estamos empeorando el conflicto estético del paciente, estamos empeorando el problema sagital, nos quedaría un maxilar retruido, una mandíbula muy retruida y el paciente con un perfil aerodinámico completamente, ¿vale? Por lo tanto, no es posible
decir que en las clases 2 podemos hacer tal o cual situación, sino que dependiendo de dónde esté asentada el conflicto del paciente, hacer un abordaje de una manera o hacer el abordaje de otra. Hoy les voy a presentar pues una solución terapéutica intermedia, ¿vale? No creo que sea viable en hacerlos en todos los casos, pero hay situaciones en que podemos pensar en la solución terapéutica que les voy a proponer hoy, ¿vale? Que es hacer una compensación distinta a la que se hace habitualmente. Tenemos que hablar de compensaciones. El maxilar superior y la mandíbula tienen un problema sagital esquelético y no hay forma de que podamos normalizar el esqueleto como no sea quirúrgicamente, ¿vale? Pero sí puedo hacer compensaciones desde el punto de vista ortodóntico. Por ejemplo, la extracción superior de premolares superiores es una compensación ortodóntica a un problema sagital esquelético. Pero también podría hacerlo pensando en la arcada inferior. En vez de hacer la extracción de un premolar superior, podría poner un premolar inferior, ¿vale? Es decir, estoy haciendo ahora en la solución terapéutica, haciendo una compensación inferior para un problema sagital. En vez de hacer una extracción superior, premolares superiores, pues hacer la colocación de premolares inferiores. En algunos casos es posible dejar a un paciente con 3 premolares inferiores para poder compensar el problema sagital de los maxilares. Esto solamente es viable en caso de que el reborde alveolar de la arcada inferior haga factible el movimiento de protrusión como para que podamos nosotros compensarlo colocando premolares inferiores, ¿vale? Es una opción, hay que pensarla, hay que valorarla, es posible en algunos casos hacer esta solución. Y entonces vamos a ver un caso donde por cuestiones peculiares del caso podemos pensar en alguna solución de esta naturaleza. Obviamente, es posible que nosotros podamos hacer esa compensación en diferentes magnitudes. Cuando yo hablo de colocar un premolar inferior, es decir, 3 premolares inferiores para compensar el problema sagital, es un exceso, es digamos, un cambio radical, ¿vale? Pero también podría hacerlo en aquellas clases 2, 1 y media, en aquellas clases 2 intermedias que no son completas, a lo mejor hacer una moderada protrusión inferior, a lo mejor ensanchar los premolares inferiores a modo de compensación del problema sagital, a lo mejor hacer una protrusión inferior y hacer un poco de stripping superior. En fin, hay una magnitud, una variedad de opciones terapéuticas que podríamos abordar dentro de este espacio de la clase 2, ¿vale? Por supuesto, ya en otras situaciones críticas, como por ejemplo la clase 2 en birretrusión, la opción terapéutica obviamente es la quirúrgica, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que hacer un Alefort para avanzar el maxilar, tendríamos que hacer una sagital de mandíbula para adelantar la mandíbula y normalizar la estética, los tejidos blandos, la armonía facial del paciente, tanto en sentido vertical como en sentido sagital. Pero vamos ahora a ver un problema ortodóntico, una compensación ortodóntica, y entonces los invito a que vayamos a la planificación, a la presentación del caso que nos va a acompañar esta noche. He preparado entonces esta presentación, donde la he llamado el tratamiento de la clase 2 como un caso sin extracción, ¿vale? Siempre que hacemos una presentación de este tipo, pues tenemos que pensar que es un caso en particular, no podemos tomar esto como una norma, no podemos tomar esto como una opción terapéutica practicable en todos los casos, no, obviamente se tienen que dar ciertas características para que nosotros podamos optar por una vía o optar por otra vía en las soluciones o en los compromisos, las soluciones de compromiso de los problemas sagitales del paciente, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer entonces, le voy a presentar a mi paciente. Se trata de una paciente adulto, una paciente que ya no tiene ningún tipo de crecimiento y que desde el punto de vista frontal no aparenta tener ningún tipo de alteración asimétrica del maxilar superior, de la mandíbula. Se ve bastante armónico desde el punto de vista transversal. No me parece que tenga nada que destacar desde el punto de vista asimétrico. Esta paciente ya tiene 23 años y el motivo de la consulta de la paciente es que simplemente no puede cerrar la boca, ¿vale? Este es el motivo
por el cual la paciente nos consulta. Muy bien, tenemos entonces desde el punto de vista del perfil esta fotografía de boca entre paréntesis poco relajada para poder cerrar los labios. El paciente tiene que hacer un esfuerzo en el cierre labial. Observen que este cierre labial es absolutamente forzado, ¿vale? Y cuando la paciente sonríe, observamos que tiene una retrusión, una ligera retrusión del maxilar, y la mandíbula también está ligeramente retruida. Y observen el overjet. Aquí tengo yo mi situación particular del paciente. Tengo una clase 2 dentaria y este es el perfil, ¿vale? Observen que en sonrisa la dentición está bastante bien posicionada, entre comillas, para darle soporte al labio superior y al labio inferior, ¿vale? Pero claro, cuando la paciente se relaja, se le entreabren los labios, no tiene soporte del incisivo inferior y por lo tanto el overjet pues se le dificulta el cierre. La paciente, esto es lo que nos relata, que simplemente tiene dificultad para cerrar la boca. Desde el punto de vista sagital, no podríamos destacar ninguna cuestión demasiado llamativa en relación al labio superior y al labio inferior. La paciente tiene un buen posicionamiento sagital del labio superior, un relativamente bien posicionado el labio inferior, un poco retruido, ¿vale? Y el pogonio cutáneo también un poco retruido. Por tanto, cuando abrimos la boca del paciente nos encontramos con esta situación. Tiene una marcada clase 2 a nivel de los caninos, del cuadrante 20-30, es decir, de la hemia arcada izquierda, tiene una franca clase 2 del canino. Observen que el canino está muy retruido en la arcada inferior. Tenemos una clase 2 del lado izquierdo, tenemos un overjet importante, ¿vale? No tenemos apillamiento dentario inferior. Si observamos en la arcada superior tampoco tenemos una falta de alineamiento importante, ¿vale? Tenemos algunos problemas de posicionamiento transversal de los premolares, por ejemplo, y tenemos en la arcada inferior pues un desvío moderado del alineamiento inferior por ausencia de una pieza de 36. Y aquí está pues la clave de todo el asunto, ¿vale? La paciente en forma temprana perdió un sexto inferior. Esto sucede habitualmente con la extracción de los sextos inferiores. Cuando nosotros hacemos la extracción de un sexto inferior a cualquier edad, ¿vale? Y dejamos ese espacio sin volver a cubrirlo, a rellenarlo con algún implante o con la prótesis fija o con lo que queráis, ese espacio es ocupado un poco por la inclinación de los 7 inferiores, pero principalmente por un colapso de la arcada inferior. La arcada inferior se colapsa, la arcada inferior se va haciendo clase 2 progresivamente. Quiero decir que si yo tengo un paciente en clase 1 perfecta, un paciente le hago extracciones de los molares inferiores de los sextos, al cabo de 4 o 5 años, el paciente habrá perdido la relación de Berget, probablemente, se habrá colapsado la arcada inferior y el paciente tenga ahora una clase 2 dentaria, ¿vale? La tendencia natural de la arcada inferior es a la reducción, por lo tanto, el hecho de tener un espacio disponible a nivel de los primeros molares permite que la arcada inferior progresivamente se vaya colapsando, se vaya retruyendo y vaya ganando la relación de Berget y vaya aumentando el problema sagital hasta llegar a estos extremos de la clase 2. No sucede lo mismo del lado derecho, ¿vale? Del lado derecho no tenemos la ausencia de un primer molar, es decir, del lado derecho no tenemos el colapso de la arcada dentaria, solamente tenemos el colapso de la arcada dentaria en la hemiarcada inferior izquierda, en el cuadrante de la pieza número 36. De modo que la paciente es una clase 2, de hecho en esta situación intermaxilar, en máxima intercuspiración, es una clase 2, no tiene colapso de la arcada inferior. Del otro lado tengo una clase 2 muy severa y con colapso de la arcada inferior, ¿vale? Rotaciones de premolares, inclinaciones mesiales de los séptimos y los terceros molares también están rotados e inclinados. Muy bien, observen el grado de overjet que tiene el paciente. También tengo un problema transversal en la arcada, entre la arcada superior y la arcada inferior, propia del colapso de la arcada inferior. Observen, por favor,
la retroinclinación de los incisivos y la calidad del reborde alveolar de la arcada inferior. Tengo un reborde alveolar bastante ancho, no tengo el típico aspecto del reborde alveolar inferior donde casi se adivinan los perfiles de las raíces de los incisivos inferiores. En este caso no, tengo un reborde ancho, grueso, con un espesor suficiente como para plantearme algún tipo de proinclinación, algún tipo de protusión de la arcada inferior.